Italia, febrero de 1911. Un capitán del ejército italiano se sienta ante su escritorio, con las manos temblando ligeramente mientras sostiene la pluma. 6 años atrás, había sido testigo de algo que desafiaba todo en lo que creía sobre la vida y la muerte. Algo tan extraordinario que lo había transformado de un materialista convencido en alguien que ahora afirmaba categóricamente: los muertos regresan. ¿Qué había experimentado este hombre racional, entrenado en la disciplina militar en su propia casa? A una niña de apenas 6 años, cantando una canción que jamás había aprendido, en un idioma que desconocía, con la precisión de alguien que la hubiera conocido durante toda su vida anterior. Una melodía que había permanecido enterrada junto con su hija fallecida durante 9 años en el silencio del olvido. Pero ¿cómo explicar que una niña de 6 años, nacida y criada en Italia, pudiera reproducir perfectamente una canción de cuna suiza, cantada en francés, con el acento exacto de una criada que había dejado la casa de la familia años antes de su nacimiento? ¿Cómo podía una niña conocer detalles íntimos de una vida que había terminado 3 años antes de que ella siquiera existiera? Este no es un caso basado en relatos de terceros o recuerdos confusos. Es el testimonio directo de un padre, documentado en una carta publicada en la revista italiana Ultra en 1911, escrito por un hombre que admite haber considerado insensata a cualquier persona que le hablara sobre la reencarnación. Un escéptico que se convirtió en creyente ante evidencias que no pudo ignorar ni explicar a través de la lógica convencional. El caso de Bianca Battista permanece hasta hoy como uno de los relatos más perturbadores y bien documentados de posible reencarnación jamás registrados en Europa. Una historia que comenzó con una aparición misteriosa, continuó con coincidencias imposibles y culminó con un descubrimiento que dejó a toda una familia sin palabras ante lo inexplicable. Nuestra historia se desarrolla en la Italia de principios del siglo XX, en una época en que las familias militares vivían dentro de estrictos códigos de racionalidad y disciplina. El capitán Battista, oficial del ejército italiano, dirigía a su familia con la misma precisión metódica que aplicaba en sus funciones militares. Católico practicante y materialista convencido, no tenía el menor conocimiento de teosofía y consideraría insensata a cualquier persona que le hablara sobre la reencarnación. Su esposa, una italiana devota y madre dedicada, había dado a luz a varias hijas, creando un hogar lleno de risas infantiles y juegos familiares. Entre sus hijas estaba Bianca, una niña de rasgos marcados, ojos grandes y oscuros, cabello rizado y grueso, y una inteligencia precoz que encantaba a todos. A los 7 meses de edad, Bianca ya pronunciaba claramente la palabra mamá, un desarrollo notablemente avanzado en comparación con sus hermanas, que solo lograron hablar a los 12 meses. La familia Battista empleaba a una criada suiza llamada Mary, que hablaba exclusivamente francés, y había traído de sus montañas nativas una peculiar canción de cuna. Esa melodía poseía un efecto casi hipnótico, descrito por el capitán como venido directamente de la cabeza de Morfeo. Tal era su capacidad de adormecer instantáneamente a la pequeña Bianca. Solo Mary conocía esa cantinela ancestral, transmitida a través de generaciones en su región montañosa de Suiza. La vida tranquila de los Battista fue destrozada cuando Bianca, aún muy pequeña, falleció súbitamente. El dolor de la pérdida fue devastador para toda la familia, especialmente para la madre, que había desarrollado un vínculo particularmente profundo con la niña. Tras el funeral, Mary regresó a su país natal, llevándose consigo no solo sus pertenencias, sino también el único recuerdo vivo de aquella canción de cuna que tanto había calmado a Bianca. La familia decidió deliberadamente enterrar todos los recuerdos asociados a la hija perdida, incluida aquella misteriosa melodía que ahora solo les traía dolor. Durante 9 largos años, la canción de cuna suiza permaneció completamente olvidada, borrada de la memoria consciente de todos los miembros de la familia. Ni el capitán ni su esposa la mencionaron nunca más, y ciertamente nunca la cantaron a las otras hijas que nacieron posteriormente. Era un período de luto silencioso, donde el único consuelo provenía de la fe católica tradicional en la resurrección final,
pero jamás en ninguna forma de retorno terrenal del alma. Agosto de 1905. La casa de los Batista había encontrado una nueva normalidad 3 años después de la tragedia. La esposa del capitán estaba embarazada de 3 meses y la familia comenzaba a vislumbrar la posibilidad de sanar a través de este nuevo bebé que llegaría. Era una tarde típica del verano italiano cuando algo extraordinario perturbó para siempre el equilibrio racional de esta familia militar. La señora Batista reposaba en su cama, completamente despierta y consciente, cuando su realidad fue súbitamente alterada por una experiencia que desafiaría todos sus conceptos sobre la vida y la muerte. Ante ella, con la nitidez de una presencia física real, se materializó la figura inconfundible de su hija fallecida. Bianca estaba allí, con los mismos ojos grandes y oscuros, el mismo cabello rizado característico, irradiando la misma alegría infantil que siempre la había distinguido en vida. La aparición no fue silenciosa ni nebulosa, como suelen describirse los encuentros sobrenaturales. Bianca se dirigió directamente a su madre, con la voz cristalina que tanto habían echado de menos, y pronunció palabras que resonarían en la mente materna durante los años siguientes. «Mamá, estoy volviendo». La frase fue dicha con la espontaneidad natural de una niña que anuncia su llegada a casa después de jugar en el jardín. Antes de que la madre pudiera reaccionar o procesar completamente lo que estaba sucediendo, la figura simplemente desapareció, dejando solo el eco de aquellas 4 palabras imposibles. La habitación volvió a la normalidad, pero la mujer permaneció paralizada, con el corazón acelerado mientras intentaba comprender si había presenciado un milagro o experimentado una alucinación inducida por el embarazo. Cuando el capitán regresó a casa esa noche, encontró a su esposa todavía visiblemente afectada por la experiencia. Ella relató cada detalle de la aparición con precisión militar, describiendo no solo las palabras, sino también la expresión facial, el tono de voz e incluso la pequeña mancha de nacimiento que Bianca tenía en el cuello. Detalles tan específicos que sería imposible inventar o imaginar con tal claridad. La reacción inicial del capitán fue exactamente la que se esperaría de un militar racional. Consideró la posibilidad de una alucinación provocada por las hormonas del embarazo o quizás un sueño particularmente vívido que su esposa había confundido con la realidad. Sin embargo, algo en la intensidad emocional de su mujer y en la precisión de los detalles relatados hizo que dudara en descartar por completo la experiencia. Por muy escéptico que fuera, el capitán Batista amaba profundamente a su esposa y reconocía que ella jamás había mentido o exagerado sobre ninguna situación en todos sus años de matrimonio. Era una mujer práctica, devota, pero no fanática, que había demostrado equilibrio emocional incluso durante los momentos más difíciles del duelo por la hija perdida. Ante esta situación inexplicable, el capitán tomó una decisión que más tarde consideraría profética. Aceptó de inmediato la petición aparentemente inocente de su esposa de darle a la niña que estaba esperando el mismo nombre de la hija fallecida. Después de todo, parecía una petición natural de una madre aún en proceso de duelo, y él no veía ningún mal en honrar la memoria de Bianca de esa manera. Febrero de 1906. 6 meses después de la misteriosa aparición, la profecía parecía cumplirse de forma perturbadora. La nueva bebé nació con características físicas que hicieron que toda la familia se detuviera a mirar 2 veces. Era imposible ignorarlo. La segunda Bianca poseía exactamente los mismos ojos grandes y oscuros de su hermana fallecida, el mismo cabello rizado y grueso que siempre había sido el rasgo distintivo de la primera niña. El capitán, aún firmemente anclado en sus convicciones materialistas, atribuyó inicialmente este parecido a la genética familiar. Al fin y al cabo, no era inusual que las hermanas compartieran rasgos físicos similares. Se negaba a ver cualquier significado sobrenatural en estas coincidencias, manteniendo su postura racional incluso ante la creciente insistencia de su esposa de que había recibido un milagro del cielo y había dado a luz a la misma niña 2 veces. Sin embargo, las similitudes no se limitaron solo a la apariencia física. Conforme pasaban los meses,
La pequeña Bianca comenzó a mostrar patrones de desarrollo que reflejaban exactamente los de su hermana fallecida. A los 7 meses de edad, pronunció claramente la palabra mamá, exactamente a la misma edad en que la primera Bianca había hablado por primera vez. Este hito específico del desarrollo comenzó a crear una sensación incómoda en el capitán, especialmente porque sus otras hijas, aunque igualmente inteligentes, solo habían logrado pronunciar su primera palabra a los 12 meses. La precocidad de la nueva Bianca se extendía más allá del habla. Demostraba la misma vivacidad emocional e intelectual que había caracterizado a su hermana mayor. Sus gestos, sus expresiones faciales, incluso la manera en que sostenía objetos o reaccionaba a estímulos externos, parecían extrañamente familiares para los padres. Era como si estuvieran viendo una película repetida, una secuencia de comportamientos que ya habían observado años antes. Los vecinos y familiares que visitaban la casa de los Batista comenzaron a hacer comentarios perturbadores. «Es impresionante cómo se parece a la Bianca que perdieron», murmuraba una tía. «Incluso tiene los mismos gestos», observaba un vecino. Estas observaciones externas, provenientes de personas que no tenían ningún interés en perpetuar fantasías sobrenaturales, comenzaron a socavar la determinación escéptica del capitán. La madre, cada vez más convencida de que había presenciado un milagro genuino, pasó a observar cada movimiento de su hija con una intensidad casi científica. Mantenía un registro mental detallado de cada similitud, cada comportamiento que evocaba la personalidad de la primera Bianca. Sus anotaciones mentales se volvieron tan precisas que podía predecir las reacciones de la bebé con una exactitud impresionante. Durante este periodo, la criada Mary aún estaba lejos, en sus montañas suizas, sin ningún contacto con la familia Batista. La canción de cuna ancestral permanecía completamente olvidada por todos los miembros de la casa. Ni siquiera en las conversaciones sobre las similitudes entre las dos niñas, alguien mencionaba aquella misteriosa melodía que había sido tan importante en la vida de la primera Bianca. El capitán comenzó a experimentar momentos de duda que jamás había sentido antes. Su formación militar lo había preparado para enfrentar enemigos tangibles y situaciones que podían resolverse mediante estrategia y lógica. Pero ¿cómo combatir la creciente sensación de que algo extraordinario estaba sucediendo ante sus propios ojos? ¿Cómo explicar racionalmente la secuencia de coincidencias que parecía desafiar las leyes de la probabilidad? Durante los primeros años del siglo XX, Europa bullía con nuevos descubrimientos científicos que expandían los horizontes del conocimiento humano. Aunque el capitán Batista no tenía acceso directo a los investigadores que décadas más tarde se convertirían en referentes mundiales en el estudio de la reencarnación, como el Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, comenzó a buscar explicaciones sistemáticas para los fenómenos que observaba en su propia casa. La metodología que el capitán aplicó, incluso sin formación científica formal en parapsicología, seguía los principios básicos de una investigación rigurosa. Comenzó a documentar meticulosamente cada comportamiento de la segunda Bianca, que reflejaba la personalidad de la primera, creando una especie de registro comparativo que hoy sería considerado un estudio de caso preliminar extremadamente valioso. Primero, eliminó sistemáticamente las explicaciones convencionales más obvias. La similitud física podía atribuirse a la genética familiar. Este punto lo concedió. La precocidad en el desarrollo del habla podría explicarse por factores hereditarios relacionados con la inteligencia. Sin embargo, a medida que su investigación personal avanzaba, ciertas características específicas de la segunda Bianca comenzaron a desafiar estas explicaciones simples. El capitán observó que la niña demostraba preferencias alimentarias idénticas a las de su hermana fallecida, rechazando exactamente los mismos alimentos y reaccionando con entusiasmo a los mismos sabores. Tenía los mismos miedos inexplicables y las mismas fuentes de alegría. Cuando jugaba con muñecas, repetía los mismos patrones de comportamiento maternal que la primera Bianca había demostrado. Estos detalles eran demasiado pequeños para ser coincidencias, pero demasiado significativos para ser ignorados. La investigación del capitán incluía también la observación de las reacciones de la segunda Bianca
a objetos que habían pertenecido a su hermana mayor. Juguetes que habían sido guardados en el desván eran inmediatamente reconocidos y manipulados de la misma manera específica. La niña demostraba una familiaridad natural con artículos que nunca había visto, como si recuperara recuerdos latentes al tocarlos. Durante este período de observación científica casera, el capitán comenzó a estudiar literatura relacionada con fenómenos paranormales, expandiendo su conocimiento más allá de las limitaciones de su formación militar tradicional. Descubrió casos similares reportados en otras partes de Europa, documentados por médicos y académicos respetados que habían abandonado sus posturas escépticas ante evidencias irrefutables. La metodología que emergía naturalmente de su investigación seguía principios que hoy reconocemos como fundamentales en la investigación de la reencarnación: documentación rigurosa, eliminación de hipótesis alternativas, verificación independiente, a través de terceros y acumulación sistemática de evidencias específicas que no pudieran explicarse por conocimiento normal o coincidencia. Lo que más impresionaba al capitán era la ausencia de cualquier fuente normal de información que pudiera explicar los comportamientos específicos que observaba. La segunda Bianca no había sido expuesta a fotografías de su hermana mayor, no había oído historias detalladas sobre su personalidad y ciertamente no había tenido contacto con personas que pudieran transmitirle información específica sobre los hábitos y preferencias de la primera niña. Esta fase de validación científica casera preparó el terreno para el descubrimiento final, que transformaría completamente la perspectiva del capitán sobre la vida y la muerte, proporcionando una evidencia tan específica e incontestable que ni siquiera su escepticismo militar lograría resistir su fuerza probatoria. 1911, 6 años después del nacimiento de la segunda Bianca. El capitán Batista se había convertido en un meticuloso documentalista de los fenómenos que observaba en su propia familia. Su investigación personal había evolucionado para incluir verificaciones históricas sobre casos similares reportados en la literatura médica y religiosa europea, en una búsqueda de precedentes que pudieran validar o refutar sus observaciones cada vez más perturbadoras. A través de correspondencia con colegas militares destinados en diferentes regiones de Europa, el capitán descubrió que casos de posible reencarnación habían sido documentados con sorprendente frecuencia a lo largo de la historia italiana. Los archivos de la Iglesia Católica, aunque raramente se hacían públicos, contenían relatos de sacerdotes que habían presenciado a niños demostrando conocimientos imposibles sobre vidas anteriores. Un documento particularmente relevante que llegó a manos del capitán describía un caso ocurrido en Nápoles en 1847, donde un niño de 4 años había comenzado a hablar latín fluido sin haber estado jamás expuesto al idioma, recitando oraciones específicas que solo un monje franciscano en particular conocía. La investigación episcopal había concluido que se trataba de un misterio de la providencia divina, que no debía ser cuestionado, pero tampoco negado. Registros históricos de la región suiza donde Mary había nacido revelaron tradiciones ancestrales relacionadas con el retorno de las almas a través de canciones específicas. Las montañas suizas preservaban leyendas sobre melodías que servían como puentes entre mundos, transmitidas a través de generaciones de mujeres, que las usaban no solo como canciones de cuna, sino como invocaciones espirituales. Estos descubrimientos dieron un nuevo significado a la peculiar canción que Mary había llevado a la casa de los Batista. La investigación histórica más impresionante llegó a través de contactos con la propia familia de Mary en Suiza. Una carta enviada por el capitán a la región montañosa, donde la criada había nacido, regresó con información que lo dejó sin palabras. La familia de Mary confirmó que la canción de cuna específica que ella cantaba a Bianca era una melodía ancestral transmitida exclusivamente a través del linaje femenino de su familia durante más de 200 años. Más significativo aún, la canción no era meramente una melodía para adormecer a los niños. Según las tradiciones familiares suizas, era considerada una canción de retorno, utilizada específicamente para ayudar a las almas que habían partido a encontrar su camino
de regreso al mundo de los vivos. La letra, en francés antiguo, hablaba de pequeñas almas que vuelan como pájaros a través de las montañas del tiempo, buscando nidos familiares donde puedan posarse de nuevo. Esta revelación histórica proporcionó un contexto completamente nuevo para la experiencia de la familia Batista. La canción que había calmado a la primera Bianca no era solo una melodía inocente. Era, según tradiciones centenarias, literalmente una llamada para que las almas regresaran. El hecho de que Mary hubiera elegido precisamente esa canción, de entre todas las que conocía, para la niña que más tarde regresaría a través de una nueva encarnación, parecía trascender cualquier posibilidad de coincidencia. Documentos adicionales revelaron que otras familias en la región donde vivían los Batista habían reportado experiencias similares a lo largo de los siglos, pero casi siempre en absoluto secreto debido a la posición oficial de la Iglesia Católica sobre la reencarnación. Estos casos permanecían como secretos de familia, transmitidos solo a través de generaciones como testimonios susurrados de misterios que desafiaban la doctrina religiosa establecida. La validación histórica que el capitán había buscado no solo confirmó la posibilidad de sus observaciones, sino que reveló que su familia se había convertido en parte de un fenómeno mucho más amplio y antiguo de lo que jamás había imaginado. Una semana antes de escribir su histórica carta para la revista Ultra, el capitán Batista vivió el momento que destruiría para siempre cualquier vestigio de escepticismo en su mente racional. Era una tarde tranquila de 1911, y él estaba en su despacho junto a la habitación de su hija, revisando correspondencia militar, cuando su realidad fue sacudida por un sonido que había permanecido enterrado en su memoria durante 9 largos años. Inicialmente, tanto el capitán como su esposa oyeron la melodía como un eco lejano, casi etéreo, proveniente de la habitación de al lado. Era una canción que reconocían vagamente, pero que no podían identificar de inmediato. La música flotaba en el aire con una cualidad hipnótica, exactamente como lo había hecho años antes cuando Mary la cantaba para la primera Bianca. El corazón del capitán comenzó a acelerarse cuando el recuerdo finalmente emergió de las profundidades de su mente. Era imposible. La canción de cuna suiza, que había sido completamente olvidada por toda la familia, estaba siendo cantada de nuevo, con el mismo acento francés perfecto, la misma entonación melancólica que había caracterizado la voz de Mary. Cuando entraron en la habitación, encontraron a la segunda Bianca, ahora con 6 años, sentada en su cama cantando la melodía ancestral, con una precisión que hacía parecer que jamás hubiera cantado otra cosa en toda su vida. Sus palabras en francés eran pronunciadas con una perfección que sería impresionante incluso para una estudiante adulta del idioma. La madre, intentando mantener la compostura pero con las manos visiblemente temblorosas, preguntó con voz controlada: «¿Qué estás cantando, querida?». Bianca respondió con absoluta naturalidad que era una canción francesa, aunque todos sabían que no conocía ni una sola palabra en francés más allá de algunas expresiones básicas que sus hermanas le habían enseñado casualmente. La pregunta final del capitán resonó en la habitación cargada de una intensidad emocional que jamás había experimentado. ¿Quién te enseñó esa canción? La respuesta de la niña fue pronunciada con la simplicidad devastadora que solo un niño puede alcanzar. Nadie. La aprendí sola. En ese momento, ante la evidencia irrefutable de que su hija conocía perfectamente una canción que había permanecido enterrada con su hermana fallecida durante casi una década, el capitán Batista experimentó una transformación completa de su visión del mundo. No había explicación racional, no había fuente normal de conocimiento, no había posibilidad de coincidencia que pudiera justificar lo que estaba presenciando. La niña continuó cantando como si estuviera recuperando un recuerdo precioso que había olvidado temporalmente, sus palabras en francés fluyendo con la naturalidad de una hablante nativa. Era como si la primera Bianca estuviera realmente volviendo, exactamente como le había prometido a su madre en aquella misteriosa aparición 6 años antes. En este momento de revelación absoluta, un escéptico convencido se transformó en un creyente, forzado a aceptar una verdad que desafiaba todo en lo que había creído durante toda su vida racional y militar.
6 años después de aquella tarde transformadora, el capitán Batista tomó una decisión que demostraba la profundidad de su transformación personal. En 1911, decidió hacer pública su experiencia a través de una detallada carta a la revista italiana Ultra, rompiendo años de silencio familiar sobre los extraordinarios eventos que habían presenciado. Esta decisión no fue tomada a la ligera. Un oficial militar ponía en riesgo su reputación profesional al admitir públicamente su creencia en fenómenos paranormales. La segunda Bianca se había desarrollado de forma notable, manteniendo no solo las características físicas de su hermana fallecida, sino también demostrando una personalidad compleja que mezclaba elementos familiares con rasgos completamente únicos. Creció sabiendo instintivamente la canción suiza, cantándola ocasionalmente como si fuera una canción de cuna natural que su alma llevaba como un recuerdo profundo. La familia aprendió a convivir con la extraordinaria realidad de tener una niña que parecía portar vestigios de una vida anterior. La madre, inicialmente extasiada con la idea de haber recuperado a su hija perdida, comprendió gradualmente que estaba criando a una nueva persona que simplemente portaba elementos de un alma anterior. Era un proceso de amor y aceptación que trascendía cualquier explicación científica convencional. El impacto en la comunidad local fue discreto, pero significativo. Vecinos y familiares que habían sido testigos de las imposibles similitudes entre las dos niñas comenzaron a cuestionar sus propias convicciones sobre la vida y la muerte. El caso de los Batista se convirtió en un susurro respetuoso en las conversaciones familiares, un misterio que desafiaba las explicaciones tradicionales, pero que no podía ser negado por la calidad de los testigos involucrados. Para el capitán, la experiencia representó una revolución personal completa. El hombre que anteriormente consideraría insensata a cualquier persona que hablara sobre la reencarnación se había convertido en un defensor público de la idea de que los muertos regresan. Su conclusión final, expresada con la franqueza militar que siempre lo caracterizó, resumía décadas de observación cuidadosa y transformación personal. La carta publicada en Ultra se convirtió en un documento histórico significativo, no solo por el relato detallado de los eventos, sino por la honestidad brutal con la que un escéptico confeso documentó su conversión forzada ante evidencias irrefutables. El caso fue posteriormente reimpreso en francés por Delan en 1924, garantizando su preservación para futuras generaciones de investigadores. Si estás siguiendo esta investigación extraordinaria y te sientes tan intrigado como yo lo estaría en el lugar del capitán Batista, suscríbete al canal porque tenemos muchos más casos documentados como este para compartir. Activa la campanita para no perderte ningún descubrimiento que pueda cambiar por completo tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Después de conocer los impresionantes detalles del caso Bianca Batista, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido una experiencia inexplicable con niños pequeños que demuestran conocimientos imposibles? ¿Has presenciado situaciones que desafiaron tus convicciones sobre la vida después de la muerte? Tu experiencia personal podría ser el próximo caso que investiguemos juntos. Espero que la historia de la familia Batista haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío al investigar este caso extraordinario. Aquí en el Círculo de las Vidas, creemos que cada alma tiene un viaje único que trasciende las fronteras de la existencia física. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la experiencia humana, deja un like para demostrar que tú también crees que somos mucho más de lo que aparentamos ser. En los comentarios comparte qué canción o melodía despierta en ti una nostalgia inexplicable, qué momento de tu infancia parece albergar recuerdos que no pertenecen a tu vida actual. Vamos a crear aquí una comunidad de personas que cuestionan los límites de la realidad y buscan comprender los misterios eternos del alma humana.